Vamos a trabajar ya las mangas las vamos a trabajar rectas, pero vamos a trabajar con dos medidas diferentes de agujas para conseguir que la parte que va en la muñeca, en la zona de la muñeca, quede un poquito más estrecha que la de arriba. Vamos a trabajar con la aguja de 6 milímetros como hemos estado haciendo hasta ahora, pero la mitad de la manga la vamos a trabajar con una aguja de 5 milímetros. Podéis conseguir más diferencia si cogéis una aguja aún más pequeña, por ejemplo del 4,5 o del 4, pero entonces os va a variar la cantidad de cadenas que vais a necesitar. Yo en este caso, con las dos agujas que he trabajado, necesito hacer 56 cadenas. Voy a hacer la cadeneta de inicio, la voy a hacer con la aguja de 6 milímetros. Voy a hacer un nudo corredizo y voy a hacer ya una cadeneta base de 56 puntos cadena. Ya he hecho las 56 cadenas para mi cadeneta base, voy a hacer una cadena más para darle altura al punto y ahora voy a empezar a trabajar ya con el punto medio alto raso. Voy a coger hebra, me voy a la segunda cadena desde la aguja y hago punto medio alto raso. Y voy a ir trabajando por cada cadena de la cadeneta base un punto medio alto raso. Voy a estar trabajando con la aguja de 6 hasta que tenga un total de 28 puntos medio altos. Cuando tengamos 28 puntos vamos a parar y vamos a cambiar de aguja por la del 5. Así que voy a seguir trabajando y cuando tenga mis 28 puntos medio altos rasos os enseño cómo vamos a seguir. Ya he hecho los 28 puntos medio altos rasos y ahora lo que voy a hacer es cambiar la aguja por la de 5 milímetros, que es esta, la de 5 milímetros. Voy a poner aquí y voy a seguir haciendo punto medio alto raso, pero con la aguja de 5, y este primer punto le vamos a poner un marcador para identificar donde tenemos el marcador. Aquí tenemos ya que trabajar con la aguja de 5. Voy a seguir haciendo punto medio alto raso hasta que llegue al final de la cadeneta base. Ya he terminado, he llegado ya al final de la cadeneta base y ahora voy a hacer una cadena de altura para darle altura al punto, pero las cadenas no nos sirven como puntos. Giramos la labor y vamos a empezar con la misma aguja, seguimos trabajando con la misma aguja, vamos a insertar la aguja por la hebra trasera y vamos a hacer punto medio alto raso por la hebra de atrás. Y seguimos haciendo punto medio alto raso con la aguja de 5 milímetros hasta que lleguemos al marcador. Y cuando lleguemos al marcador cambiamos a la aguja de 6. Ya he llegado donde tengo el marcador, ¿veis? Desde aquí he llegado hasta el marcador, he seguido trabajando con la aguja de 5 milímetros y aquí donde tengo el marcador, siempre donde tengáis el marcador tenéis que trabajar con la aguja de 5, siempre. Así que aquí donde tengo el marcador, igual cojo la hebra trasera y hago punto medio alto raso y quito el marcador, lo pongo en este punto que acabamos de hacer y ya aquí cambio de aguja. Me cojo la de 6 milímetros y ya trabajo hasta el final de la vuelta en punto medio alto raso cogiendo la hebra de atrás con la aguja del 6. Cuando trabajéis con la aguja de 5 milímetros, cuando trabajéis con esta fina,
Aparte de trabajar con la aguja fina, vais a intentar apretar un poquito para que este punto quede más compacto, esta zona de aquí. Y cuando trabajéis con la del 6, procurad trabajar flojito. Muy flojito para que el punto quede aquí más abierto y más esponjoso. Para que aquí quede más abierto y más esponjoso. Y por esta zona de aquí, la que trabajamos con la aguja más pequeña, quede un poquito el punto más apretado y más cerrado. Y esto es lo que vamos a ir haciendo todo el tiempo. Son todas las filas iguales, sin aumentos, sin disminuciones. Lo único que vamos a hacer es que en esta primera mitad de la vuelta vamos a trabajar con la aguja de 6, vamos a dar la vuelta otra vez con la aguja de 6 y cuando lleguemos al marcador recordamos que el punto que está con el marcador siempre lo tenemos que trabajar con la aguja de 5. Cuando lleguemos aquí al marcador trabajamos con la aguja de 5 hasta el final de la vuelta, damos la vuelta, seguimos con la aguja de 5 y cuando lleguemos al marcador hacemos nuestro último punto con aguja de 5 y cambiamos a la aguja del 6 y seguimos así. Así son todas las filas, exactamente igual. Con la aguja del 6 trabajamos bien sueltecito para que el punto quede más abierto y con la aguja del 5 vamos a procurar apretar un poquito más para que el punto nos quede un poquito más apretado. Y esto es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Os voy a enseñar ahora que yo ya tengo una manga hecha para que veáis cómo queda y por qué lo hago. Yo ya tengo terminada la manga y no sé si se puede apreciar, pero en esta mitad el punto queda más apretado y encoge un poquito más, y en esta otra mitad el punto queda más abierto y hace que se abra un poquito más la manga. Es una manera de trabajar mangas sin necesidad de hacer disminuciones. En este caso yo no necesito hacer disminuciones porque la manga la quiero ajustada, lo que es al brazo, y no me va a quedar una manga suelta, pero las mangas en realidad siempre deben ir con disminuciones. Como os he enseñado en otros vídeos, yo las suelo trabajar en redondo y entonces ahí voy haciendo las disminuciones. Pero bueno, es una manera de hacerlo, de que quede un poquito, no sé si se aprecia así. Esta parte queda un poquito más ancha que esta, que aquí es donde vamos a... esta es la parte de abajo, la que está en la muñeca, y esta sería la parte de arriba del brazo, y queda un poquito más ajustado por aquí que aquí. No va a haber mucha diferencia. Si queréis que haya más diferencia, tendríais que trabajar con una aguja más pequeña aquí, pero entonces vais a necesitar algunas cadenas más. Si trabajáis con una aguja, en vez de del 5 en esta parte de aquí, trabajáis con una, por ejemplo, del 4,5, yo creo que tendríais que hacer más o menos 60 cadenas, pero lo tenéis que ir viendo. Esta manga son unos 42 centímetros aproximadamente. La manga que yo necesito entre 41 y 43 centímetros es lo que a mí me hace falta para mi manga. Tenéis que ir viendo. Yo he dado exactamente 40 vueltas, he ido haciendo vueltas hasta tener 40 y eso es lo que yo necesito para mi manga. Si necesitáis una manga más ancha o más estrecha, pues nada, simplemente vais probando, vais haciendo vueltas y cuando consideréis que ya es suficiente, tiene que quedar un poquito apretada la manga. No muy apretada, pero un poquito ajustada, no la queremos ancha. Y bueno, pues lo que haríamos sería hacer dos mangas exactamente iguales. Espero que hayáis entendido. Simplemente se trata de cambiar la aguja poniendo un marcador. Es justo la mitad, de hecho se ve aquí, yo tengo el marcador y veis que esta mitad queda más corta que esta por el cambio de la aguja. Entonces por eso os digo que si vais a usar una aguja más fina tenéis que tener en cuenta que vais a necesitar algunas cadenas más. Vamos a hacer otra manga exactamente igual a esta, trabajando exactamente igual, y ahora ya lo último que nos quedaría por hacer sería el cuello. Yo voy a hacer un cuello que sea un poco alto, no el típico cuello alto que doblamos, sino simplemente un cuello un poquito más alto de lo normal, que sería este. Y lo que vamos a hacer es simplemente ir trabajando exactamente igual que hemos hecho hasta ahora, con la aguja
de 6 milímetros y vamos a hacer punto medio alto raso. Igual vamos a ir trabajando filas hasta que tengamos más o menos el ancho que necesitemos para que nos quepa por la cabeza y nos sobre un poquito, ¿vale? Para que quede bien. Luego esto lo vamos a cerrar por aquí y lo uniremos al cuerpo. Os voy a decir cuántos puntos tenéis que hacer para la cadeneta base, cuántas cadenas necesitáis y cuántas vueltas. Y ya con este cuello habríamos terminado lo que son las piezas del jersey. El cuello lo podéis hacer más bajito perfectamente si queréis, podéis hacer un cuello más bajo, haciendo pues quizá la mitad de las cadenas, y incluso también podéis hacer otro tipo de cuello, o podéis hacerlo más largo y hacer el típico cuello que luego se dobla. Como es un punto reversible, no hay problema, podéis perfectamente doblar, hacer incluso un poco más alto y doblarlo, y también quedaría muy bonito. Pues nada, os voy a decir cómo vamos a hacer el cuello, que es súper sencillo, y ya habríamos terminado todas las piezas del jersey. Para hacer el cuello, este cuello lo vamos a hacer con 18 puntos cadena para la cadeneta base. Recordad que luego tenemos que hacer una cadena más para darle altura al punto. En total serían 19 cadenas para la cadeneta base y luego iríamos tejiendo 18 puntos medio alto rasos cogiendo la hebra de detrás. Y esto lo vamos a ir haciendo hasta que tengamos el ancho suficiente para que esto nos entre por la cabeza. Tenéis que tener en cuenta que luego lo vamos a unir por aquí y nos tiene que entrar por la cabeza y sobrar un poquito. Ahora os diré yo cuántas vueltas he dado al final y bueno, más o menos es una referencia, pero también depende de lo ancho que hagáis el jersey. Pero vamos, normalmente lo que es el cuello va a servir para todas las tallas exactamente el mismo. Voy a seguir trabajando y ya os voy a decir cuántas vueltas he dado en el cuello. Espero que os haya quedado claro, no voy a explicar cómo hacerlo porque es simplemente repetir lo mismo, el mismo punto, exactamente igual, pero con 18 puntos, y seguimos haciendo vueltas hasta que tengamos el ancho que necesitemos. Voy a seguir trabajando y os voy a decir cuántas vueltas he dado y ya lo último que nos quedaría, que sería unir todas las piezas del jersey. Yo ya he terminado el cuello, he dado 56 vueltas. Para mí sería más que suficiente. Yo creo que no hay que hacer demasiadas vueltas, porque si hacemos demasiadas vueltas vamos a hacer que luego el cuello se quede muy amplio y tienda a abrirse demasiado el jersey por la zona de arriba. Entonces para mí ya es suficiente. Como os he dicho, lo podéis hacer más largo y hacer un cuello vuelto, lo podéis hacer más cortito a la mitad, pues si estos son 18, perfectamente podéis hacer 9 o 10 cadenas para la cadeneta base y hacer un cuello mucho más estrecho, más bajito. Pues ya, esto ya estaría terminado. Lo único que nos quedaría hacer sería unirlo por aquí por detrás con punto raso, como hemos hecho en otras ocasiones, con la misma aguja hacemos punto raso y lo unimos y ya estaría el cuello terminado. No os voy a enseñar en este vídeo cómo vamos a hacer las uniones, porque ya os lo he enseñado en varios vídeos. Lo podéis hacer tanto con la aguja de ganchillo con punto raso como con la aguja lanera. Podéis hacer también una costura vista, aunque yo en este jersey no lo recomiendo, pero tenéis diferentes maneras de hacer las uniones, entonces no os voy a enseñar cómo se hacen, pero sí os voy a enseñar el orden que vais a seguir a la hora de unir las piezas. Lo primero que vamos a unir son los hombros. La parte delantera con la espalda la vamos a unir por la zona de los hombros. Siempre eso es lo primero que vamos a trabajar. Una vez que tengamos hecho esto, vamos a unir la manga por la parte del hombro, la vamos a unir aquí. Cuando tengamos ya unidos lo que son el delantero y la espalda por la zona del hombro, vamos a unir las mangas. Así, pero solo vamos a unir esta zona, o sea, lo que es el delantero,
pondríamos la parte del delantero con la espalda, que ya lo tendríamos unido, y unimos por aquí todo esto, que estaría con la espalda, que la espalda vendría por aquí, y entonces uniríamos la manga así, por esta zona. Y por último, lo que vamos a unir, esto es lo que yo hago siempre. Si vosotros tenéis otra manera de hacerlo, que unís primero los laterales del cuerpo y luego las mangas, genial. Yo siempre lo hago así porque cuando he trabajado con máquina de coser, yo siempre he unido las piezas de esta manera. Entonces me gusta hacerlo igual que lo haría cuando uso la máquina de coser o la remalladora. Una vez que hemos hecho esto, que se nos quedaría algo así, más o menos, lo que vamos a hacer es, por último, unir lo que son los laterales . Esto lo tendríamos más o menos así, y ahora lo que vamos a hacer es unir desde aquí abajo, vamos a ir uniendo todo esto hasta el final de la manga. No sé si lo habéis entendido. Cogeríamos desde aquí abajo o desde el principio de la manga, como queráis, y vamos haciendo una costura y cerrando toda la manga y el lateral del cuerpo, todo junto en una sola costura. Esto es como yo siempre he trabajado las piezas con máquina de coser y con remalladora, tirando. En general yo lo hago con remalladora siempre, pero con la máquina de coser sería igual, tirando por aquí una costura completa, manga y lateral del cuerpo. Eso sería lo último, para ya cerrarlo todo. Y ya por último, pues os quedaría simplemente poner el cuello, unir el cuello, que lo dejamos para hacerlo lo último. También lo podéis hacer antes, una vez que hayáis unido los hombros, también podéis hacer el cuello. El cuello lo podéis hacer en ese momento o al final, como queráis. Pero para mí queda mejor terminada la pieza si hacemos una costura entera en el lateral del cuerpo y la manga para cerrarla. Espero que os haya quedado claro cómo lo hacemos, y una vez que tenemos esto, pues ya terminaríamos la pieza. Si le queremos poner algún remate, todavía no estoy segura si le voy a poner un remate aquí al final, algún puño, un remate, no lo sé. También podéis bloquear las piezas antes de unirlas, no habría ningún problema. Ahora os voy a enseñar ya el jersey terminado, lo que son las piezas, y voy a ver si le voy a poner o no un remate aquí al final. Pues vamos a seguir, voy a hacer las uniones y os enseño. Bueno, pues ya tengo el jersey terminado. Como veis, este ya está bloqueado, ya lo he bloqueado. La unión de las piezas, como ya os dije, simplemente tenéis que seguir este orden. Si estáis acostumbrados a hacerlo de otra manera, pues no pasa nada, pero yo os recomiendo siempre hacer la unión de hombros y la unión de sisas, de lo que es la parte de aquí de la sisa de la manga, antes de unir el lateral o el interior de la manga. Lo he hecho con cuello alto, pero el cuello, como os explico, lo podéis hacer como queráis. Podéis hacer un cuello bajito, que también os va a quedar muy bien. No sé si se aprecia la diferencia de la manga, de la parte de arriba a la parte de abajo. Simplemente usando una aguja de diferente tamaño ya conseguimos este efecto. Tenéis que tener en cuenta que la parte de arriba siempre tenéis que trabajar un poquito más flojo y abajo tenéis que apretar un poquito más. Aunque hayamos cambiado el número, pues si conseguimos hacerlo aquí más flojito y aquí más apretado, pues se va a notar algo más la diferencia. Aquí tenéis la franja, la podéis hacer más ancha. Yo os he dado más o menos un estándar para que con cualquier talla pueda ir este cuello. Y bueno, como veis es un jersey muy ancho, ha ensanchado un poquito, yo ya tenía en cuenta que iba a ensanchar. Con este punto hay que... Y el largo de la manga pues va a depender un poco del ancho que le deis al jersey. Cuanto más ancho, pues más cortita vais a tener que hacer las mangas. Y el ancho, pues yo simplemente, eso sí, yo rectifiqué, os dije que había hecho 40 vueltas y al final hice 46. Realmente con 40 vueltas me hubiese bastado,
porque al final pues me han quedado un pelín anchas. Mi idea era que quedasen más ajustadas, pero bueno, yo preferí hacerlas un poquito más anchas para que no me quedase demasiado apretado. Y bueno, pues eso ya a gusto. Si os gusta la manga más apretada, hacer 40, pero también va a depender del ancho de vuestro brazo. Os lo medís por la parte de arriba y más o menos calculáis. Si queréis que quede ajustadito, pues hacéis unas cuantas menos vueltas y ya está, teniendo en cuenta que luego hay que unir por aquí y siempre va a quedar un poquito más estrecho. Yo al final hice 46. Y bueno, pues ya estaría el jersey. Espero que os haya gustado. El cuello va así, lo podéis, como es reversible, le podéis dar una vuelta o dejarlo más corto, incluso hacerlo más largo si queréis que os quede doblado más largo, que os suba más, lo podéis hacer un poquito más largo para doblarlo como os guste. Y ya estaría. Espero que os haya gustado el jersey, que haya sido fácil. Para mí es un jersey bastante fácil de hacer porque no hay que hacer apenas aumentos ni disminuciones. He intentado hacerlo lo más simple posible en la manga para no liaros, simplemente usando 2 agujas diferentes para dar este efecto, pero bueno, siempre se podrían hacer disminuciones para conseguir una manga más estrecha. También le podéis meter puño, tanto abajo como arriba si queréis, tanto abajo como en las mangas si queréis, le podéis hacer un puño. Yo en mi caso he preferido hacerlo así, me apetecía un jersey sin nada y como esto es un punto que imita al punto inglés, que es un poco parecido, es muy parecido al punto que se pone en los puños, pues he preferido dejarlo así. Espero que os guste y que lo pongáis en práctica. Espero que os haya gustado, que las explicaciones hayan sido fáciles. Como veis es un jersey muy sencillo de hacer, está prácticamente hecho entero con este punto, que es muy fácil. Hemos hecho pocos aumentos y pocas disminuciones para que sea más fácil aún. Le damos el toque con este punto en relieve, que es lo único que podéis encontrar de dificultad aquí en este patrón, y como veis es un jersey que se monta por piezas, con lo que hemos trabajado de una manera diferente al resto de los proyectos que hemos ido haciendo. Es muy fácil de adaptar a diferentes tallas. Lo hemos trabajado sobre todo con medidas para que os sea más fácil adaptarlo. Aún así es un jersey oversize, con lo cual va a llegar para bastantes tallas. Hay que hacer pocas modificaciones para conseguir las diferentes tallas. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle a like, activar la campanita de notificaciones en la opción de todas, seguidme en redes sociales y etiquetadme, y si queréis apoyar mi trabajo no os olvidéis de compartir. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo tutorial. Tejedores.